Un pobre padre soltero entregó a una desconocida sus últimos $18. Al día siguiente, 5 todoterrenos rodearon su casa. Por lo que se ve, ¿son sus últimos ahorros? No pasa nada, mi hija y yo saldremos adelante. En la parada, él le tendió a la desconocida sus últimos $18. Una hora antes lo habían despedido. En casa lo esperaba su hija de 7 años y no sabía con qué darle de comer. Pero la mujer lloraba, contando las monedas, y él no pudo pasar de largo. Por la mañana llamaron a su puerta. Al otro lado había 5 todoterrenos negros y la misma mujer. Solo que ahora era completamente distinta. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o qué impresión les dejó el relato. Gracias. Alexei Gromov estaba en la parada observando a una mujer desconocida que lloraba. Estaba sentada en un banco, contando monedas con manos temblorosas, y él veía que no le alcanzaba el dinero. Llegó el autobús. El conductor tocó el claxon con impaciencia. La mujer se levantó e intentó explicarse, pero no la dejaron subir. Alexei sabía que no debía intervenir. Una hora antes lo habían despedido. En el bolsillo llevaba sus últimos $18. En casa lo esperaba su hija de 7 años, Masa, y no sabía con qué la alimentaría mañana. La lógica le gritaba, sigue de largo. Tú mismo necesitas ese dinero. Pero se acercó. ¿Cuánto te falta?, preguntó. La mujer levantó la mirada. El rostro pálido, los ojos rojos, los labios temblorosos. $10, dijo en voz baja. Perdí la cartera. Necesito volver a casa. Vivo en las afueras. Si no alcanzo el último autobús. Se le quebró la voz. Alexei sacó del bolsillo un billete de $20. El último. Tome. La mujer se quedó inmóvil. ¿Qué? Tome. Alcanza para el billete. Pero yo, no puedo. Es su dinero. Tómelo, suba al autobús. Ella lo miró sin creerlo y luego tomó el billete con dedos temblorosos. Gracias, susurró. ¿Cómo se llama? Alexei. Victoria. Se secó las lágrimas. Se lo devolveré, lo prometo. Alexei sonrió con ironía. No lo creía, claro. La gente siempre promete devolver, nadie devuelve. No hace falta. Solo váyase. Victoria subió al autobús y le hizo un gesto desde la ventana. El autobús se fue. Alexei se quedó solo en la parada y miró su billetera vacía. Le quedaban $2 en monedas. Alcanzaría para pan, quizá para leche. Eso era todo. Se fue a casa caminando, 5 kilómetros. Normalmente tomaba el autobús, pero ahora cada dólar importaba. Caminaba pensando en cómo todo había salido mal. La mañana había empezado como siempre, levantarse temprano, desayunar con Masa, llevarla a la escuela. Trabajaba como gerente en una empresa constructora. No era prestigioso ni rico, pero era estable. Pagaban a tiempo, se podía mantener a la familia. Ese día lo llamó el jefe. Gromov, tenemos problemas. El cliente exige la devolución del dinero. Dice que lo engañaste con los plazos. ¿Pero yo dije la verdad? Los plazos eran reales. Mostró la correspondencia. Prometiste terminar 2 semanas antes. Yo no escribí eso. El jefe giró el monitor. Alexei vio correos enviados desde su dirección, con su firma, pero él no los había enviado. No fui yo, dijo. Me tendieron una trampa. ¿Quién? No lo sé, pero esos correos no son míos. El jefe negó con la cabeza. Gromov, te creo, pero el cliente es grande. Exige tu cabeza. Tengo que elegir, tú o un contrato millonario. Alexei entendió que no había elección. Despídame, dijo en voz baja. Lo siento. Te daré una buena recomendación. Gracias. Recogió sus cosas y salió de la oficina. Los compañeros lo miraban con compasión, pero nadie lo defendió. Alexei sabía por qué, competencia. Alguien quería su puesto y lo consiguió. Caminaba a casa sintiendo cómo crecía el peso por dentro.
No era rabia. Era cansancio de que la honestidad no funcione, de esforzarte y aún así te traicionen. La casa lo recibió en silencio. Masa aún estaba en la escuela. Alexei fue a la cocina y abrió el refrigerador. Casi vacío. Quedaba un paquete de pasta, un poco de aceite, pan. Para mañana, nada. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza entre las manos. ¿Y ahora qué?, pensaba. ¿Cómo se lo diré a Masa? ¿Cómo encontraré trabajo? No le pagaron el salario, lo despidieron sin previo aviso, amparándose en correos falsos. No había ahorros. Vivían de sueldo en sueldo. El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. Lesa, ¿cómo estás? Masa ya vuelve. La saqué de la escuela. Estamos paseando por el parque. Alexei respondió, gracias, ¿la traes a las 6? Sí, todo bien, escribió, y se quedó pensativo. Todo está bien, mintió. No quiso cargar a su hermana, ella ya tenía suficientes problemas. A las 6 volvió Masa, contenta, con las mejillas rojas por el frío. Papá, con la tía Olga alimentamos a las ardillas. Son tan graciosas. Alexei abrazó a su hija. Me alegra que te haya gustado. Olga, la hermana, se detuvo en la puerta. Lesa, te veo cansado. ¿Pasó algo? No, solo un día duro de trabajo. Ella lo miró con atención, pero no insistió. Bueno, si necesitas algo, llama, ayudaré en lo que pueda. Gracias. Olga se fue. Alexei y Masa se quedaron solos. La niña fue a su cuarto, se cambió y volvió con la mochila. Papá, ¿qué hay para cenar? Alexei sonrió. Pasta con mantequilla, tu favorita. ¿Otra vez? Masa hizo un puchero. Ayer comimos eso. Lo sé, cielo, pero hoy es especial. Le pondré especias. Masa suspiró. Está bien. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio. Alexei miraba a su hija y pensaba, ¿cómo le diré que no hay dinero, que mañana quizá no haya desayuno? Pero no dijo nada, solo comió y sonrió cuando Masa hablaba de la escuela. Por la noche, cuando Masa se durmió, Alexei se sentó junto a la ventana y miró la ciudad nocturna. Luces, autos, gente que corre de un lado a otro, todos tienen objetivos. ¿Y yo? Pensaba. ¿Qué tengo yo? Una hija, un refrigerador vacío, $2 en el bolsillo y el recuerdo de la mujer en la parada a la que le dio lo último. ¿Por qué lo hice?, se preguntó. Yo necesitaba ese dinero. ¿Por qué lo di? La respuesta llegó sola, porque no podía pasar de largo. Porque sabía lo que es estar desesperado. Veía ese sentimiento cada mañana en el espejo. Alexei cerró los ojos, cansado de la vida, de la lucha, de que todo saliera mal, pero no se rindió. Mañana empezará a buscar trabajo, enviará currículums, llamará a conocidos, seguro que encontrará algo. Se acostó, tardó en dormirse porque los pensamientos no dejaban de girar, pero en algún momento cayó rendido. La mañana comenzó con ruido. Alexei se despertó por unos golpes fuertes y persistentes en la puerta. Se levantó, se puso una bata y fue a abrir. Miró por la mirilla. Detrás de la puerta había gente, mucha gente, con trajes formales. Alexei abrió. En el rellano había 5 hombres, todos de negro. Detrás de ellos, junto a la entrada del edificio, se veían todoterrenos, 5, negros y caros. ¿Alexei Gromov?, preguntó uno de los hombres. Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Venimos de parte de Victoria Nikolaevna Sokolova. Lo espera abajo. Alexei se quedó desconcertado. ¿Quién? Victoria Sokolova, la mujer a la que ayudó ayer en la parada. Alexei se quedó inmóvil. Recordó, la mujer llorando, los $18. ¿Está aquí? Sí. Baje, por favor. Alexei miró hacia atrás. Masa aún dormía. Cerró con cuidado la puerta de su habitación, se vistió, salió y bajó. Frente al edificio, efectivamente, había 5 todoterrenos negros, guardias, choferes.
Y en medio de todo estaba ella, Victoria, pero ya no era la de ayer. Ayer estaba despeinada, llorando, desesperada. Ahora se veía segura, firme, con un abrigo caro y un peinado impecable. Ella se acercó. ¿Alexei Gromov? Sí. Gracias por bajar. Necesito hablar con usted. Alexei la miraba sin entender de qué se trataba. Victoria sonrió. De que cuando yo no tenía nada, usted me dio todo. Alexei guardó silencio, sin saber qué decir. Suba al coche, dijo Victoria. Le explicaré. Él subió. El vehículo arrancó y comenzó la historia que cambiaría su vida. Alexei estaba sentado en un asiento de cuero del todoterreno, tratando de entender qué estaba pasando. Victoria iba frente a él, tranquila y concentrada. La ciudad pasaba fugaz tras los cristales polarizados. El guardaespaldas al volante guardaba silencio. Entiendo que esté en shock, dijo Victoria. Ayer yo era una mendiga en una parada, hoy he venido en 5 coches. Se lo explicaré. Alexei asintió. No tenía palabras. Victoria sacó una tableta y abrió un documento. Me llamo Victoria Nikolaevna Sokolova. Soy la propietaria de la empresa Stroinvest. Nos dedicamos a bienes raíces y construcción. Nuestro volumen anual ronda los 50 millones de dólares. Alexei guardó silencio, las cifras no le cabían en la cabeza. Hace 3 días descubrí que alguien de mi círculo cercano me estaba robando. No sabía quién, así que decidí comprobarlo. Victoria lo miró directamente. Escenifiqué un robo, salí a la calle sin escolta, sin dinero, con ropa vieja. Quería ver cómo reaccionan las personas ante la desgracia ajena. Alexei empezó a entender. ¿Estaba poniendo a prueba a la gente? Sí. Pedí ayuda a unas 20 personas en 2 días. ¿Sabe cuántas ayudaron? ¿Cuántas? Una. Usted. Alexei se quedó helado. Los demás pasaban de largo o peor, algunos se reían, otros daban lecciones morales. Uno dijo, debería haber trabajado. Victoria sonrió con ironía. Y usted dio lo último que tenía. Vi su billetera. No quedaba nada más. Alexei bajó la mirada. Simplemente no pude pasar de largo. Eso era exactamente lo que necesitaba ver. Victoria dejó la tableta a un lado. Alexei, sé que ayer lo despidieron. Sé que sus compañeros le tendieron una trampa. Ya lo comprobé. Alexei se estremeció. ¿Cómo lo supo? Tengo recursos. Me informé sobre usted durante la noche. Quería saber quién era el hombre que me dio su dinero. Resultó ser una persona honesta, íntegra y un padre dedicado. Justamente ese tipo de gente es la que necesito. ¿Para qué? Preguntó Alexei. Victoria se inclinó hacia adelante. Quiero ofrecerle trabajo y pedirle ayuda. Alexei no lo creía. ¿Qué trabajo? Subdirector de Seguridad Interna. Salario de $5,000 al mes, más bonos y un paquete social para usted y su hija. Alexei guardó silencio. 5,000. En su trabajo anterior ganaba 1,200. ¿Pero por qué yo? No soy especialista en seguridad, soy gerente de construcción. Precisamente por eso lo necesito. Victoria abrió una carpeta y le mostró documentos. Alguien dentro de la empresa roba, falsifica informes, infla gastos y se queda con la diferencia. No puedo confiar en mi gente. O roban ellos mismos o encubren a otros. Necesito a alguien externo, honesto, que no tenga miedo de investigar. Alexei reflexionó. Pero no tengo experiencia en investigaciones. Tiene lo principal, conciencia. Victoria miró por la ventana. ¿Sabe? Construí esta empresa hace 20 años, puse el alma en ella. Pensé que me rodeaba de personas en las que podía confiar. Pero ayer entendí que me equivocaba. Cuando te traicionan los tuyos, duele más que cualquier golpe financiero. Alexei asintió. Conocía bien ese sentimiento. Necesito pensarlo, dijo. Por supuesto. Pero sepa que esto no es caridad. Espero resultados. Encuentre quien me roba y le daré la oportunidad de empezar de nuevo.
Si no lo encuentra, no pasa nada. Recibirá el salario de todos modos. Pero para mí es importante que quiera ayudar de verdad. Alexei la miró. ¿Por qué confía tanto en mí? Victoria sonrió. Porque ayer, cuando no tenía nada, usted me dio todo. Eso dice más que cualquier currículum. El coche se detuvo frente al edificio de Alexei. Él bajó. Victoria le tendió una tarjeta. Aquí está mi número. Llámeme cuando decida. Si acepta, venga mañana a la oficina. La dirección está al reverso. Alexei tomó la tarjeta. Gracias. No me dé las gracias. Estoy pagando una deuda. Victoria lo miró con seriedad. $18 cambiaron mi vida. Tal vez esta propuesta cambie la suya. El coche se fue. Alexei se quedó de pie, sosteniendo la tarjeta, sin creer que aquello fuera real. Subió a casa. Masa ya estaba despierta, sentada en la cocina con su papilla. «Papá, ¿dónde estabas?», preguntó. «Salí un momento, hablé con una mujer». «¿Con cuál?». «Por trabajo». Masa frunció el ceño. «Pero ayer dijiste que te habían despedido». Alexei se quedó helado. Él no le había dicho nada sobre el despido. «¿Cómo lo sabes?». «La tía Olga lo dijo ayer. Te oí cuando hablaban». Alexei se sentó a su lado. «Masa, perdóname, no quería preocuparte». Masa lo miró con seriedad. «Papá, no tenemos dinero». Alexei no sabía qué responder. No quería mentir. «Por ahora hay poco, pero encontraré trabajo, te lo prometo». Masa asintió. «Lo sé, tú siempre encuentras». Alexei abrazó a su hija y sintió como algo se le calentaba por dentro. «Gracias, Sol», susurró. Durante todo el día Alexei pensó en la propuesta. $5,000. Eso resolvería todos los problemas: pagar el alquiler, comprar comida normal, inscribir a Masa en actividades. Pero tenía miedo. No sabía investigar, no sabía por dónde empezar. ¿Y si fracasaba? ¿Y si decepcionaba a Victoria? Por la noche llamó a su hermana. «Olga, ¿puedo pedirte un consejo?». «Claro». «¿Qué pasó?». Le contó sobre la mujer de la parada, sobre la oferta y sobre sus dudas. Olga escuchó en silencio y luego dijo: «Lesa, ¿de verdad dudas?». «Sí, no soy especialista, puedo meter la pata. Y si no lo intentas, seguro la metes. Te quedarás sin trabajo, sin dinero y sin oportunidades». Olga hizo una pausa. «¿Sabes qué me gusta de ti? Que eres honesto. Honestamente hasta el extremo. Y eso es raro. Tal vez por eso ella te eligió». Alexei reflexionó. «¿Crees que debería aceptar?». «Creo que ya aceptaste. Solo te da miedo admitirlo». Alexei sonrió. «Quizá tengas razón». Por la noche llamó a Victoria. «Acepto». «Excelente. Lo espero mañana a las 9 en la oficina». «De acuerdo». «¿Y, Alexei?». «Sí. Gracias por la confianza». Colgó. Alexei se sentó en el sofá y miró a Masa, que dibujaba en su habitación. «Es por ella», pensó. «Por nosotros». Por la mañana Alexei se puso su único traje, se afeitó y se arregló. Masa lo miraba con admiración. «Papá, estás muy guapo». Alexei sonrió. «Gracias, Sol. Voy a un nuevo trabajo». «¿De verdad?». «Hurra». Abrazó a su hija, la acompañó a la escuela y fue a la oficina. El edificio de Stroinvest resultó ser enorme: 10 pisos, vidrio y metal. Alexei entró y dijo su nombre al guardia. «Lo esperan en el 10º piso». Subió en el ascensor y salió a un vestíbulo amplio. La secretaria lo recibió con una sonrisa. «Alexei Gromov, pase. Victoria Nikolaevna lo espera». Entró en el despacho. Victoria estaba sentada tras un gran escritorio, revisando documentos. Levantó la vista. «Buenos días». «Siéntese». Alexei se sentó. Victoria cerró la carpeta. «Bien, empecemos. Le mostraré los documentos y le explicaré dónde está la discrepancia. Su tarea es encontrar quién está detrás de esto».
Abrió el portátil y mostró unas tablas. Mire, gastos en materiales del último trimestre. Se declararon $120,000, pero las entregas reales fueron por $80,000. La diferencia es de $40,000. ¿A dónde fueron? Alexei examinó las cifras. Alguien infló los gastos. Exacto. Y lo mismo ocurre en varias partidas. El monto total robado en un año ronda los $200,000. Alexei silbó suavemente. Es una suma seria. Sí, y quiero saber quién lo hace. Victoria le dio acceso al sistema interno. Aquí están todos los informes financieros de los últimos 3 años. Analícelos, busque patrones. Si encuentra algo sospechoso, venga de inmediato. Alexei asintió. Entendido. Victoria se levantó. Su despacho está en el 9º piso. Hay ordenador y todo lo necesario. El salario se lo transferiré a fin de semana. Suerte. Se dieron la mano. Alexei salió, bajó al 9º piso y encontró su oficina, pequeña pero acogedora. Escritorio, silla, ordenador, una ventana con vista a la ciudad. Se sentó, encendió el ordenador, abrió las tablas y empezó a trabajar. Los primeros días fueron difíciles. Alexei no entendía la mitad de los términos, se confundía en los informes, llamaba a Victoria con preguntas. Ella explicaba con paciencia, orientaba, no se irritaba. Poco a poco empezó a entender, a notar rarezas, las mismas cantidades en distintas partidas, proveedores repetidos, fechas de pago sospechosas. Una semana después encontró la primera pista y llamó a Victoria. He encontrado algo. ¿Puedo subir? Venga. Subió y le mostró la tabla. Mire, un proveedor recibe pagos todos los meses. Siempre exactamente 10,000. Pero los pedidos son distintos, a veces materiales por 3,000, otras por 15. ¿Por qué la suma es siempre la misma? Victoria frunció el ceño. Buena pregunta. Revise a ese proveedor. Alexei profundizó más. Resultó que el proveedor estaba registrado a nombre de un testaferro. Una empresa fantasma. Se lo informó a Victoria. Ella palideció. Entonces alguien dentro creó un proveedor ficticio y se transfiere el dinero a sí mismo. Parece que sí. ¿Quién firmaba los pagos? Alexei revisó. El director financiero, Semyon Krasnov. Victoria apretó los puños. Semyon lleva 20 años conmigo. Confiaba en él como en mí misma. Alexei guardó silencio. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Gracias, Alexei. Ha encontrado al traidor. ¿Y ahora? Ahora pasaré todo a los abogados y a la policía. Que se encarguen. 2 días después arrestaron a Semyon Krasnov. Confesó. Había robado unos $300,000 en 3 años. Victoria llamó a Alexei. Lo logró. Encontró lo que buscaba. Gracias. Me alegra haber ayudado. Victoria se quedó pensativa. Sabe, le ofrecí un trabajo temporal, pero resultó ser más valioso de lo que pensaba. ¿Quiere quedarse de forma permanente? Alexei no lo esperaba. ¿De verdad? Sí. Necesito a alguien que cuide la honestidad dentro de la empresa. ¿Le parece? Alexei pensó un momento y aceptó. De acuerdo, me quedo. Victoria sonrió. Excelente. Entonces, bienvenido al equipo. Se dieron la mano, y Alexei comprendió que su vida había cambiado gracias a $18. Pasaron 2 meses. Alexei se acostumbró a la nueva vida. El trabajo resultó más interesante de lo que esperaba. Analizaba informes, revisaba proveedores, detectaba irregularidades. No siempre eran grandes robos, a veces solo errores o negligencia, pero los resolvía con paciencia y honestidad. Victoria valoró su trabajo y aumentó su salario a $6,000. Por primera vez en años, Alexei podía pagar las cuentas con tranquilidad, comprarle ropa a masa y ahorrar dinero. Pero había algo más, algo que no esperaba. Victoria empezó a aparecer en su vida con más frecuencia, no solo en el trabajo. Asistía a reuniones, se quedaba a conversar, preguntaba cómo estaba Masa.
Al principio era simple cortesía, luego se convirtió en algo mayor. Un viernes por la tarde, Victoria entró en su despacho. Alexei, ¿tiene planes para el fin de semana? Él levantó la vista de los documentos. Los de siempre. Iremos con Masa al fútbol, juega en un equipo. Victoria pensó un momento. ¿Puedo ir con ustedes? Hace tiempo que no voy a partidos infantiles. Alexei se sorprendió. ¿Habla en serio? Completamente. Si no le molesta. Claro que no. A Masa le alegrará. Victoria sonrió. Entonces, quedamos así. El sábado se encontraron en el estadio. Victoria llevó en vaqueros y chaqueta, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta. Alexei casi no la reconoció, estaba acostumbrado a verla con trajes formales. «Se ve diferente», dijo él. «¿Mejor o peor?», preguntó ella con una sonrisa. «Más humana». Victoria se rió. «Gracias. Lo tomo como un cumplido». Masa corrió hacia ellos y, al ver a Victoria, se alegró. «Victoria Nikolaevna, ¿vino de verdad?» «Claro, lo prometí». Victoria se agachó. «¿Lista para ganar?» «Sí, hoy seguro que ganamos». «Entonces, mucha suerte. Estaré animándote». Masa corrió hacia su equipo. Alexei y Victoria se sentaron en la grada. El partido empezó. Jugaban niños de primaria, sin mucha técnica, pero con entusiasmo. Masa era delantera y se esforzaba al máximo. Victoria gritaba, animaba, celebraba cada gol. Alexei la miraba y pensaba, ¿de verdad es la misma mujer que dirige una empresa de 50 millones? No lo puedo creer. En el descanso, Victoria preguntó. ¿Masa siempre juega así, con tanto entusiasmo? Sí, no le gusta perder. Alexei sonrió. ¿A quién salió? A su madre. Mi esposa también era muy terca. Victoria guardó silencio. Perdón, no quería tocar un tema doloroso. No pasa nada. Han pasado 3 años. Aprendí a hablar de ello. ¿Qué pasó, si no es un secreto? Alexei suspiró. Un accidente de coche. Un conductor ebrio en el carril contrario. Murió al instante. Masa tenía 4 años. Casi no recuerda a su mamá. Victoria tocó su mano. Lo siento mucho. Gracias. Alexei miró el campo. El primer año no sabía cómo seguir viviendo. Quería dejarlo todo, pero Masa, ella me salvó. No podía abandonarla. ¿Es usted una persona fuerte? No. Simplemente no tenía elección. Victoria guardó silencio y luego dijo en voz baja. Yo no tuve hijos. Siempre me arrepentí de eso. Alexei la miró. ¿Por qué no los tuvo? Trabajo, carrera. Pensé que habría tiempo después, pero el tiempo pasó. Sonrió con tristeza. Ahora tengo 45. ¿Es tarde? No es tarde. Hay gente que se convierte en padre incluso a los 50. Para eso se necesita una familia, y yo no la tengo. ¿Por qué? Victoria pensó un momento. Porque no sabía confiar. Construí muros a mi alrededor creyendo que me protegían, y resultaron ser una prisión. Alexei asintió. Lo entiendo. Se quedaron en silencio, mirando el partido. El equipo de Masa ganó 3-2. La niña corrió hacia ellos, feliz, sudada, con las rodillas sucias. Ganamos. ¿Lo vieron? Lo vimos. Fuiste la mejor. Victoria la abrazó. Masa se rió. ¿De verdad? De verdad, totalmente. Alexei las miraba y sentía algo cálido por dentro. Masa y Victoria hablaban con naturalidad, como si se conocieran desde hace tiempo. «Victoria Nikolaevna, ¿vendrá otra vez?», preguntó Masa. «Si me invitas. Te invito al próximo partido y también puedes venir a los entrenamientos». Victoria se rió. Trato hecho. Por la noche, Alexei acompañó a Victoria hasta el coche. «Gracias por venir», dijo. A Masa le gustó. Y a mí también. Hacía mucho que no me relajaba así. Se quedaron en silencio. Luego Victoria preguntó.
Alexei, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Sale con alguien? Alexei se sorprendió. No. Después de mi esposa no hubo nadie. No quise. ¿Por qué? Tenía miedo de traicionar su memoria y no quería herir a Masa. Ella se acostumbró a que seamos solo nosotros dos. ¿Para qué cambiarlo? Victoria asintió. Lo entiendo. Ella se subió al coche. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El coche se fue. Alexei volvió a casa. Masa hablaba sin parar. Papá, Victoria Nikolaevna es genial. No es como los otros adultos. Ella entiende. Me alegra que te haya gustado. ¿Y a ti te gusta? Alexei se quedó inmóvil. ¿Qué? Como mujer. Es bonita y buena. Alexei no sabía qué responder. Masa, ella es mi jefa. ¿Y qué? También se puede ser amigos. Se puede. Masa pensó un momento. Me gustaría que tuvieras una amiga, para que no estés solo. Alexei abrazó a su hija. No estoy solo. Te tengo a ti. Lo sé, pero pronto tendré 9, luego 10. Después creceré y me iré, y tú te quedarás solo. No me gusta pensarlo. Alexei sintió un nudo en la garganta. No pienses en eso. Faltan muchos años para que te vayas. Masa asintió. Está bien, pero piensa en Victoria Nikolaevna. Corrió a su habitación. Alexei se sentó en el sofá, pensativo. ¿Me gusta Victoria?, se preguntó. No como jefa, sino como mujer. La respuesta llegó sola, sí. Su inteligencia, su fuerza, la vulnerabilidad que oculta, cómo se ríe, cómo habla con Masa, cómo lo mira. Pero esto es imposible, pensaba. Ella es rica, influyente. Yo soy un simple empleado. Somos de mundos distintos. Pero el corazón no escuchaba a la lógica. El lunes, en el trabajo, Victoria lo llamó a su despacho. Alexei, necesito su ayuda otra vez. ¿Qué pasó? Ella le mostró unos documentos. Recibí una carta anónima. Alguien escribe que en la filial del sur están robando a gran escala. Hay que comprobarlo. ¿Puedo ir yo? Sí. Sale pasado mañana. Yo me encargo de los billetes. Pasará allí una semana y lo aclarará todo. Alexei asintió. De acuerdo. Victoria guardó silencio por un momento. Alexei, quiero preguntarte algo, pero no como jefa. Como amiga. Él se tensó. ¿De verdad te gusta este trabajo? ¿O estás aquí solo por el dinero? Alexei reflexionó. Sí, me gusta. Por primera vez siento que hago algo importante. No solo trabajo por el salario. Victoria sonrió. Me alegra mucho. Se miraron en silencio. Luego Victoria dijo en voz baja, quiero que sepas que cambiaste mi vida no solo aquel día en la parada. Ahora me has mostrado que hay personas honestas, que se puede confiar. Alexei sintió calor en el pecho. Gracias, tú también cambiaste la mía. Victoria se levantó. Suerte en el sur. Espero el informe. Alexei salió, caminaba por el pasillo y se preguntaba. ¿Era una confesión o solo un agradecimiento? No lo sabía, pero sentía que algo entre ellos estaba cambiando. Alexei voló al sur, trabajó una semana, revisó documentos, habló con empleados y encontró irregularidades. Inflaban los gastos de reparación, apropiándose de la diferencia, informó a Victoria. Ella le agradeció y dijo que tomaría medidas. Cuando Alexei regresó, Victoria lo recibió en el aeropuerto personalmente, sin conductor. ¿Por qué viniste?, se sorprendió él. Quería hablar, no en la oficina, solo así. Se subieron al coche. Victoria lo llevó a casa. En el camino guardaron silencio. Luego ella preguntó, Alexei, ¿alguna vez has pensado en empezar de nuevo? No la carrera, la vida. Él la miró. ¿Y tú? A menudo, especialmente últimamente. ¿Por qué? Victoria detuvo el coche al costado, se volvió hacia él, porque conocía a alguien que me hizo creer que era posible. Alexei se quedó inmóvil. ¿Quién?
Tú. Silencio. Alexei no sabía qué decir. Su corazón latía rápido. Victoria continuó en voz baja, sé que está mal. Soy tu jefa. Venimos de mundos diferentes, pero no puedo quedarme callada. Eres muy importante para mí. Alexei la miraba, viendo vulnerabilidad, miedo, esperanza. Victoria, yo también pensé en ti, pero temía decirlo. Pensé que era una locura. Tal vez sí, pero estoy cansada de ser razonable. Alexei tomó su mano. Entonces intentemos despacio, sin prisa. Victoria apretó sus dedos. De acuerdo. Se sentaron, tomados de la mano, y comprendieron, esto es el comienzo de algo nuevo, aterrador, pero real. Por la noche, Alexei le contó a Masa, no todo, pero lo principal es que Victoria se ha vuelto cercana a él, que posiblemente empiecen a salir. Masa saltó de alegría. Lo sabía. Te lo dije. Alexei se rió. Eres lista. Lo sé. Masa lo abrazó. Papá, me alegra. Victoria es genial, y merece ser feliz. Alexei abrazó a su hija. Gracias, Solcito. Se fue a dormir con el corazón ligero. Por primera vez en 3 años no sintió culpa por dejar entrar a alguien nuevo en su vida. Su esposa habría querido que fuera feliz, y él empezaba a creer que era posible. Los siguientes 3 meses, Alexei y Victoria salieron con cautela, no mostraban su relación en el trabajo, pero pasaban tiempo juntos después de la oficina, caminaban por la ciudad, iban al cine, cenaban en cafés tranquilos. Victoria frecuentemente iba a su casa, ayudaba a Masa con las tareas, jugaba, simplemente estaba presente. La niña se encariñó con ella, la llamaba por su nombre, compartía secretos, pedía consejos. Alexei los observaba y comprendía, no es solo simpatía, se está convirtiendo en familia. Pero él temía dar el siguiente paso. Temía confesar completamente sus sentimientos, temía que todo se rompiera. Una noche, mientras Victoria ayudaba a Masa con matemáticas, la niña preguntó, Vika, ¿tú amas a mi papá? Victoria se detuvo. Alexei, que lavaba los platos en la cocina, también se detuvo. ¿Por qué preguntas? Respondió Victoria con cuidado. Porque lo miras así, como mamá lo hacía. Recuerdo un poco por las fotos. Victoria miró a Masa, luego a Alexei, que estaba en la puerta. Sí, dijo en voz baja. Lo amo. Masa brilló. ¿Y él te ama? Victoria sonrió. No lo sé, no le pregunté. Masa se volvió hacia su padre. Papá, ¿amas a Vika? Alexei se confundió. No esperaba una pregunta tan directa. Sonia, es complicado. No, solo sí o no. Alexei miró a Victoria. Ella lo miraba, esperando la respuesta. Sí, dijo en voz baja, la amo. Masa aplaudió. ¡Hurra! Entonces ahora están juntos. Victoria se levantó, se acercó a Alexei. Si él quiere. Alexei tomó su mano. Sí, quiero. Hace tiempo que quiero. Se abrazaron. Masa saltaba alrededor. Era el mejor día. Por la noche, cuando Masa se durmió, Alexei y Victoria se sentaron en la cocina. Tenía miedo de decirlo, confesó él. Pensé que era temprano, que te asustaría. Y yo temía que no me correspondieras. Victoria tomó su mano. Alexei, no sé cómo construir relaciones. Nunca tuve familia. Cometeré errores. Y lo haré, pero lo lograremos. Victoria asintió. Se besaron por primera vez. Suavemente, con cuidado. Alexei sintió algo liberarse dentro de él. Años de soledad, culpa y miedo desaparecían, quedaba solo el calor. Al día siguiente en el trabajo, Victoria anunció su relación. Reunió al consejo directivo y dijo oficialmente, estoy saliendo con Alexei Gromov. Es una decisión personal que no afecta su trabajo. Si alguien tenía objeciones, que las dijera ahora.
Silencio. Un director mayor asintió. Victoria, nos alegramos por ti. Gromov demostró su honestidad. Se ha ganado el respeto. Los demás estuvieron de acuerdo. Victoria suspiró aliviada. Pero no todo fue fácil. Una semana después, llegó una inspección fiscal sin previo aviso. Empezaron a revisar documentos y exigir explicaciones. Victoria convocó una reunión urgente. Alguien filtró información a Hacienda, quieren dañar a la empresa. Alexei frunció el ceño. ¿Tienes enemigos? Muchos. Competidores, ex-socios, aquellos a quienes despedí por robo. ¿Qué haremos? ¿Preparar los documentos? ¿Mostrar que todo está limpio? Victoria apretó los puños, pero eso llevaría tiempo y dinero en abogados. Alexei asintió. Ayudaré. Revisaré todos los informes, asegurémonos de que no haya infracciones. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Alexei trabajaba 16 horas al día, revisando cada cifra, cada documento. Victoria tampoco dormía, hablaba con abogados, con la Hacienda, con socios. Masa casi no veía a su padre. Él llegaba tarde, cansado, y caía en la cama. Victoria tampoco podía ir. El trabajo consumía todo. Un día, Masa llamó a Victoria. Vika, ¿cuándo vendrás? Te extraño. Victoria sintió culpa. Perdón, Sol, ahora estamos muy ocupados en el trabajo, pero pronto todo se arreglará. Papá dice lo mismo, pero él siempre trabaja. Y tú también. Victoria guardó silencio. Masa, ¿estás enojada? No, solo triste. Pensaba que ahora tendríamos una familia, y ustedes siempre ocupados. Victoria sintió un pinchazo en el corazón. Prometo que, tan pronto resolvamos la revisión, pasaremos tiempo juntos. ¿De acuerdo? Vale. Masa colgó. Victoria se quedó en la oficina pensando, hago lo mismo de siempre. Trabajo primero, las personas después. Pero prometí cambiar. Llamó a Alexei. Necesitamos hablar. Por la tarde se encontraron en un café. Ambos cansados, tensos. Masa me llamó, dijo Victoria. Te extraña, la hemos descuidado. Alexei asintió. Lo sé. Me siento un mal padre. No podemos continuar así. El trabajo es importante, pero no más que las personas. Alexei la miró. ¿Qué propones? Establezcamos reglas. Las noches solo para Masa y nosotros. Sin trabajo, sin llamadas. Solo familia. Alexei reflexionó. ¿Y si no terminamos la revisión? Lo haremos. Pero si hay que elegir entre la empresa y la familia, elijo la familia. Alexei tomó su mano. De acuerdo. Desde ese día comenzaron a llegar a casa a las 6, cenaban juntos, ayudaban a Masa, jugaban, hablaban, dejando el trabajo para la mañana. Masa floreció, volvió a sonreír, compartía noticias, se sentía necesaria. Victoria también cambiaba, aprendiendo a no ser solo jefa, sino mujer, madre, amiga. La revisión terminó en un mes. No encontraron irregularidades. La Hacienda retrocedió. Victoria llamó a Alexei y a Masa. Ganamos. La empresa está limpia. Gracias a ambos. Masa la abrazó. Somos un equipo. Victoria rió. Sí, un equipo. El sábado, Masa tenía un partido de fútbol importante, la final del torneo de la ciudad. Victoria y Alexei fueron a apoyar. Las gradas llenas. Padres gritando, niños nerviosos. El partido fue intenso. 1-1, quedaba 1 minuto. Masa recibió el balón, avanzó, disparó. Gol. Las gradas estallaron. El equipo de Masa ganó. La niña corrió feliz hacia ellos, con la medalla en el cuello. Ganamos. ¿Viste? Sí. Fuiste la heroína. Victoria la levantó en brazos. Alexei las miraba y sentía felicidad desbordante. Luego no pudo contenerse. Vika, ¿podemos hablar? Ella bajó a Masa. Claro. Se apartaron.
Alexei tomó sus manos. Quiero decirte algo. Hace tiempo que quiero, pero tenía miedo. Victoria se tensó. Que te amo, no solo como mujer con quien salgo, sino como persona con quien quiero estar siempre. Respiró hondo. Y si dices que no, lo entenderé. Pero debo preguntar. Victoria se detuvo. ¿Preguntar qué? Alexei se arrodilló, sacó de su bolsillo una pequeña caja, la abrió. Dentro, un anillo sencillo, sin diamantes, solo plata. ¿Quieres casarte conmigo? Silencio. Victoria lo miraba, incrédula. La gente alrededor se detuvo. Masa estaba al lado, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Victoria sintió que su corazón iba a saltar del pecho. Alexei, no sé qué decir. Di sí o no, pero honestamente. Victoria miró a Alexei, a Masa, a la gente alrededor. Pensó en el pasado, en años de soledad, en los muros que levantó, en el miedo de confiar, y luego en el futuro, en un hogar que la esperaba, en la familia que siempre quiso. Sonrió. Sí. Alexei no lo podía creer. ¿Qué? Sí, me caso contigo. Él se levantó, la levantó en brazos y la giró. Aplaudieron alrededor. Masa corrió y abrazó a ambos. Estoy tan feliz. Ahora somos una verdadera familia. Victoria lloraba de felicidad. Alexei le puso el anillo. Se besaron. En ese momento, todo encajó, $18 en la parada, un acto desesperado, fe en las personas. Todo los llevó hasta este instante. Alexei miró a Victoria y pensó. A veces, al dar lo último, lo recibes todo. La boda se fijó para 3 meses después. Victoria quería una ceremonia modesta, solo familiares cercanos, sin ostentación ni cientos de invitados. Alexei estuvo de acuerdo. Tampoco necesitaba alardes. Lo importante era estar juntos. Masa participó en todo, eligió el vestido, ayudó con las invitaciones, practicó el discurso que quería dar en la celebración. Brillaba de felicidad, llamaba mamá a Victoria y no ocultaba su alegría. Alexei la observaba y comprendió que había tomado la decisión correcta. No traicionó la memoria de su esposa, solo se dio a sí mismo y a Masa una oportunidad de nueva vida. Una semana antes de la boda, Victoria invitó a Alexei a pasear solo los dos. Caminaron por el malecón, tomados de la mano, en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó Alexei. En cómo todo cambió en 6 meses. Aún en primavera, yo era una mujer sola, viviendo solo para el trabajo, y ahora tienes una familia. Victoria se detuvo y lo miró. Sabes, cuando estaba en aquella parada, llorando, contando monedas. No fingía. Realmente me sentía pobre, perdida, sola. Y tú apareciste, un desconocido que dio lo último. Alexei sonrió. También me sentía perdido, despedido, sin dinero, sin perspectivas, pero te vi y pensé, ella necesita más que yo. Y ahora nos necesitamos mutuamente. Victoria lo abrazó. Tengo miedo, confesó en voz baja. Tengo miedo de no poder, de no ser una buena esposa, una buena madre para Masa. Alexei la abrazó más fuerte. Ya lo estás haciendo. Masa te quiere. Yo te quiero. Eso es suficiente. Victoria levantó la cabeza. Promete que si cometo errores, me lo dirás honestamente. Lo prometo, si tú también prometes lo mismo. Lo prometo. Se besaron. La boda se celebró en una casa de campo. Un pequeño porche decorado con flores, 30 invitados, música. Masa era dama de honor con un vestido blanco y un pequeño ramo en las manos. Pasó toda la mañana alrededor de Victoria, ajustando el velo, dando cumplidos. Alexei estaba de pie junto al altar esperando. Su corazón latía rápido. No esperaba sentirse tan nervioso. La música comenzó. Victoria entró con un vestido blanco sencillo, sin velo, con un ramo de flores silvestres. Hermosa, feliz. Se acercó a él, tomó su mano. «Listo», susurró. «Listo», respondió él. La ceremonia fue breve.
Intercambiaron votos y anillos. Se besaron. Los invitados aplaudieron. Masa saltaba de alegría. Corrió a abrazarlos. Ahora somos una familia, para siempre. Victoria la levantó en brazos. Para siempre, Fielo. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Alexei, Victoria y Masa se sentaron en el porche mirando las estrellas. Fue el mejor día de mi vida, dijo Victoria. Y de la mía, añadió Alexei. Masa bostezó. ¿Puedo llamarte mamá?, le preguntó a Victoria. Victoria sintió cómo se le humedecían los ojos. Claro, me alegrará. Masa la abrazó. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Fielo. La niña se fue a dormir. Alexei y Victoria quedaron a solas. Me llamó mamá, susurró Victoria. No esperaba que fuera tan importante. Eres mamá para ella, de verdad. Victoria se acurrucó junto a él. Gracias por todo. ¿Por qué? Por darme una oportunidad, por creer, por no temer mis muros. Alexei la besó en la cabeza. Gracias por volver, por cambiar mi vida. Se quedaron en silencio, escuchando la noche. Pasó un año. Alexei seguía trabajando en la compañía de Victoria. Ahora no era solo un empleado, sino un socio. Victoria confiaba en él para decisiones importantes, consultaba su opinión, la valoraba. La empresa creció, abrieron 2 sucursales nuevas, ganaron un gran contrato. Las finanzas eran estables y la reputación impecable. Pero para Victoria lo más importante no era eso. Lo principal era el hogar, la familia. Cada noche volvía no a un apartamento vacío, sino al lugar donde la esperaban. Alexei cocinaba, Masa hacía la tarea, se sentaban juntos, conversaban, reían. Era felicidad, simple, verdadera. Una tarde, Masa trajo un dibujo. Miren, dibujé a nuestra familia. En el dibujo había 3, un hombre, una mujer, una niña, tomados de la mano, con el sol encima. Esta es nuestra familia, dijo orgullosa. Victoria colgó el dibujo en el refrigerador. Estará aquí siempre. Masa la abrazó. Mamá, ¿eres feliz? Victoria miró a Alexei y luego a Masa. Mucho, respondió en voz baja. El domingo paseaban los 3 en el parque. Masa corría adelante alimentando a las ardillas. Alexei y Victoria caminaban detrás, tomados de la mano. ¿Recuerdas aquella parada?, preguntó Victoria de repente. Claro. A veces vuelvo allí, solo de pie, pensando, si hubieras pasado de largo como los demás, nada de esto habría ocurrido. Alexei se detuvo. Pero no pasaste de largo. ¿Por qué? Sabías que eran tus últimos $, que en casa había hambre. ¿Por qué los diste? Alexei pensó. No lo sé, simplemente no pude pasar. Vi tu desesperación y fue más fuerte que la mía. Victoria se acercó a él. ¿Sabes qué aprendí este año? Que la bondad no siempre regresa de inmediato, ni como esperas, pero regresa. Alexei asintió. Tienes razón. Por la noche, Alexei sacó del cajón un billete viejo de $20, el mismo que le había dado a Victoria. Ella se lo devolvió una semana después de su primer encuentro. Quiso rechazarlo, pero ella insistió, guárdalo como recuerdo. Alexei lo guardó en un marco sobre el escritorio. Masa lo vio y se acercó. Papá, ¿qué es esto? Dinero que cambió nuestra vida. Alexei contó aquel día, la parada, la mujer que lloraba, la decisión que parecía una locura. Masa escuchaba atentamente. Entonces, si no hubieras dado ese dinero, ¿mamá no habría venido a nosotros? Probablemente no. Masa reflexionó. Entonces, son dinero mágico. Alexei rió. Tal vez. Victoria se acercó y los abrazó a ambos. No son los billetes los mágicos. Es la persona que los dio. Por la noche, cuando Masa dormía, Alexei y Victoria estaban en el balcón. ¿En qué piensas?, preguntó Victoria. En lo extraño que es la vida. Hace 6 meses no era nadie, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Y ahora,
Ahora eres mi esposa, madre de mi hija, Sofía, una persona respetada. Alexei la miró. ¿Es gracias a ti? No, gracias a que no pasaste de largo, a que te mantuviste honesto cuando era más fácil ser egoísta. Alexei tomó su mano. ¿Sabes qué aprendí este año? ¿Qué? Que a veces, al dar lo último, obtienes todo. Victoria sonrió. Yo también lo entendí. Se sentaron en silencio, mirando la ciudad, las luces, las estrellas. Alexei pensaba en cómo un pequeño billete de $18 cambió 2 vidas. No, 3, pensó, porque Masa también encontró una familia. Victoria pensaba en cómo aquella prueba en la parada le mostró a una persona verdadera, no rica, no influyente, solo buena. Y eso fue suficiente. Por la mañana despertaron juntos, desayunaron los 3. Masa hablaba de la escuela, Alexei leía las noticias, Victoria tomaba café. Una mañana normal, sencilla, pero llena de significado. Antes de irse al trabajo, Alexei miró el billete enmarcado. Antes era el último dinero. Ahora era un símbolo del comienzo de una nueva vida. Sonrió. Victoria se acercó por detrás y lo abrazó. ¿No te arrepientes? ¿De qué? De haber dado lo último entonces. Alexei se giró hacia ella. Ni un segundo. Se besaron. Masa apareció desde la habitación. «Ey, basta de besos, vamos a llegar tarde». Rieron y salieron los 3 de casa. Familia. Alexei miró el cielo y pensó en su esposa, que se había ido hace 3 años. Gracias, pensó, por darme a Masa, por enseñarme a amar. No te he traicionado, solo nos di la oportunidad de ser felices. El viento susurró entre las hojas. Alexei sintió que su esposa le respondía. Sonrió, tomó las manos de Victoria y Masa, y caminaron hacia adelante, hacia la vida que les esperaba, verdadera, honesta, feliz.